Buenas tardes, gracias por venir. A mí me gusta moverme un poco más que estar estaqueado acá, ¿no? Pero vamos a tratar de seguir la secuencia y las órdenes que nos han impuesto. ¿Cuál es la temática de hoy? Y la temática de hoy es tratar de incorporar en cada uno de nosotros la idea de que se está gestando un nuevo paradigma, que es la utilización de diferentes tipos de microorganismos. Fantástico, ahora sí. De generar una nueva visión de la agricultura en donde el paradigma dominante no es excluido de esta nueva visión, sino que es completado, es sinergizado, es mejorado gracias a la consideración de los microorganismos y sus metabolitos dentro de los procesos productivos. Y me parece que tal vez para comenzar a entrar en tema, a mí me gustaría hoy al menos tratar de responder, aunque sea parcialmente, estas tres preguntas, ¿no? La primera, ¿qué queremos decir o qué significa microbiolizar la agricultura? La segunda, ¿con qué herramientas concretas de microbiotecnológicas contamos hoy en día para poder impactar positivamente nuestros sistemas de producción? Y después, hacia el final, tratar de compartirles cuáles son nuestras visiones respecto del futuro en cuanto a cuáles son las tecnologías, en definitiva, que vislumbramos con gran interés que van a consistir fundamentalmente en la utilización de microbios para maximizar la producción. Pero antes de entrar en cada una de estas preguntas, muchos de ustedes, si no todos, hemos asistido a los congresos de APRESID y en este mismo congreso estamos claros que en el mundo actual, en la situación de la producción actual de nuestra agricultura, tenemos estas tres grandes preocupaciones o estas tres grandes problemáticas. Ya no discutimos que hay cada vez más gente que quiere comer más, pero además mejor. Y el comer mejor significa tener que cargar con cierto grado de ineficiencia porque estamos transformando proteína vegetal en proteína animal. Pero esa es una realidad y eso es lo que nos está demandando nuestros consumidores. También es cierto, y cada vez el grado de conciencia es mayor, que el uso racional de los agroquímicos es fundamental y que el cuidado del ambiente es para tanto los agricultores como para los centros urbanos o las personas que viven en los centros urbanos de real relevancia e importancia. ¿Y qué decir del cambio climático? ¿No? Estos últimos años hemos convivido con incendios e inundaciones en la Argentina y en el resto del mundo también, por lo tanto es algo que ha venido para quedarse y que es realmente problemático y que tenemos que resolverlo. Pero frente a esta situación hay algunas buenas noticias, ¿no? Y el mundo ha tomado conciencia de que tenemos que hacer algo y no solamente ha sido declamativo, sino que en los últimos 3 años, tal vez no han tenido muchísima difusión, se han producido 3 documentos que obligan a muchos países a poder implementar sistemas de manejo completamente diferentes a los que se venían desarrollando. Y particularmente, la Agencia Americana de Medio Ambiente, la EPA, ha sido muy contundente respecto del uso de nuevas alternativas para el manejo de cultivos. La Unión Europea ha obligado a determinados cambios en cuanto al manejo de productos en general dentro de los sistemas de producción y tienen leyes cada vez más restrictivas. Y el cambio climático y el Acuerdo de París ha traído algunas novedades de interés. Permítanme ir rápidamente en cada uno de ellos. Y cuando les digo EPA, imagínense, es una agencia que regula todos los fertilizantes y todos los fitosanitarios en Estados Unidos, que está diciendo que los pesticidas biológicos se consideran más seguros que los pesticidas convencionales y que reducen la contaminación y que desde el punto de vista del impacto de rentabilidad y productivo son iguales o mejores a las alternativas químicas. Esto es lo que dice la agencia o una de las agencias más importantes del mundo respecto del uso de insumos biológicos. Cuando nos vamos a la declaración del Parlamento Europeo, esto fue en febrero de este año. Los europeos han decidido que los productos biológicos son de gran interés para su agricultura, quieren dejar de usar en la medida que lo venían usando los químicos y para esto hay una orden del Parlamento Europeo exigiéndole a Bruselas, la capital de Europa, entre paréntesis, para que
se pongan a trabajar en una legislación de trámite rápido para el uso de productos biológicos, porque ya está la evidencia científica de que los productos biológicos dan una excelente prestación productiva, pero no existe legislación para la tarea reglamentaria. Entonces Europa ha hecho un paso significativo y para fines del año que viene vamos a poder registrar en Europa una serie de productos biológicos que hasta hoy es muy difícil de hacer. Y en el cambio climático, esta es la primera vez que después de idas y vueltas de Kioto, de Río, de Buenos Aires, de Marrakech, han paseado estos muchachos por todo el mundo. En París, se ve que les gustó definitivamente París, el mundo decidió que este es un tema importante y están dispuestos no solamente han aceptado a estar obligados jurídicamente, sino que también están dispuestos a poner dinero, ¿no? Y las inversiones que se están haciendo en este sentido de mitigar o reducir el impacto del cambio climático están en el orden de los 100.000 millones al año. O sea, es una moneda importante y una apuesta importante para revertir esta problemática. O sea, ya dejamos las palabras y entramos en un área de concreciones, tanto desde la EPA como de la Comunidad Europea, como a nivel mundial con el manejo de los efectos negativos del cambio climático. Dicho esto, porque cualquier nueva tecnología o idea o concepto tiene que estar enmarcado dentro de una condición general o de una cosmovisión que nos permita comprender en qué situación vamos a proponer un cambio. Y es por eso que definimos o postulamos la idea de microbiolizar la agricultura como el empleo de microbiotecnologías, y esto significa usar tanto inoculantes microbianos como los metabolitos que ellos producen, como los genes que tienen los microorganismos para poder potenciar favorablemente la producción. Y esto lo podemos hacer en forma directa o también lo podemos hacer como potenciadores de estos productos agroquímicos, fitosanitarios o fertilizantes para aumentar la productividad, pero teniendo en cuenta que el impacto ambiental va a ser sustantivamente menor y que consecuentemente los procesos de contaminación que hoy tenemos que atravesar van a reducirse de manera significativa. Pero este paradigma de microbiolizar la agricultura, tal como está planteado aquí, se fundamenta en tres pilares que para nosotros son importantes. Uno que tiene que ver con el pilar de microorganismos, y con esto quiero significar qué nos pueden dar los microorganismos para aumentar o la productividad o el crecimiento o la protección de diferentes cultivos que manejamos diariamente en nuestros establecimientos. La segunda cuestión tiene que ver con el pilar metabolitos. Imagínense que en un gramo de suelo uno puede encontrar en la pampa húmeda alrededor de 10.000 millones de microorganismos. Eso significa que existe una potencialidad de producción de metabolitos increíble, por lo tanto ahí hay desde antibióticos para la salud humana hasta fungicidas, herbicidas, insecticidas potenciales, de tal manera que se está trabajando y mucho en el screening y en la selección de diferentes ingredientes activos con diferentes propósitos provenientes de diferentes microorganismos, por eso el pilar metabolitos es importante. Y también, como les decía al principio, este paradigma de microbiolizar la agricultura no viene a reemplazar el paradigma de la utilización de productos fitosanitarios, sino que lo viene a complementar y viene a tratar de hacer más eficiente el uso de fitosanitarios y fertilizantes para que podamos hacer un mejor aprovechamiento de ellos. De manera que, en lugar de estar perdiendo el 50% de un determinado nutriente cuando hacemos una fertilización, podamos capturar con mayor eficiencia ese nutriente, o cuando estamos aplicando un determinado herbicida o un determinado agroquímico podamos maximizar su utilización. En esta dirección, permítanme ir por cada uno de estos pilares, y el primero de ellos, que referimos como el pilar microorganismos, tiene tres grandes áreas que nos interesa resaltar. Una primera tiene que ver con cepas. Todos ustedes, como yo, como todos los que estamos en interacción con el campo, hemos visto que han cambiado los híbridos, las variedades, han cambiado las rotaciones de cultivo, ha cambiado el clima, la disponibilidad de agua en nuestros suelos, las rotaciones, las temperaturas, etc. Y generalmente no pensamos en que los microorganismos que utilizamos en los inoculantes para potenciar la productividad deban cambiar.
Y así como cambió el sistema de producción, y así como cambiaron las plantas, y así como cambió la condición edafoclimática, también deben cambiar las cepas que utilizamos, y claramente vemos, en este caso, que el proceso de selección de cepas es clave como para poder tener cada vez más y mejores microorganismos que impacten en forma positiva en el rendimiento, en este caso, del cultivo de soja. Esto mismo ocurre para las llamadas bacterias promotoras del crecimiento vegetal y en trigo. Hoy sabemos claramente que bacterias que tradicionalmente hemos utilizado, como Azospirillum, Pseudomonas, siguen siendo buenas y permiten obtener impactos productivos de interés, pero también hay otros géneros que han surgido ahora, producto de estas restricciones climáticas y edáficas a las que hacíamos mención, como Acidophora o Paenibacillus, que impactan de manera más que significativa dentro de la productividad y que nos estamos orientando a sustituirlas o complementarlas con los actuales productos o tecnologías que tenemos disponibles. Pero no solamente es una cuestión de cepas, sino que también es importante la formulación. Es importante, como les decía, tener buenos microorganismos para lograr los impactos que buscamos, pero es tal vez y quizás mucho más importante lograr formulaciones para hacer que esos microorganismos puedan expresar su máximo potencial. Y claramente en esta área estamos trabajando muy intensamente y nos permiten, además de obtener mejor rendimiento, una performance desde el punto de vista de la fijación de nitrógeno, este tipo de formulaciones, más que interesante y una alta compatibilidad, como así también una resistencia a condiciones de estreses abióticos también significativas. Esto que aplica para la relación leguminosa-rhizobium, también lo vemos en el caso de las bacterias que promueven el crecimiento en maíz. Es la misma historia, con diferentes formulaciones, pero vemos claramente que el impacto que tiene la formulación y el desarrollo de formulaciones adaptadas a diferentes condiciones edafoclimáticas y, dependiendo obviamente también del cultivo, también es clave, y esto con sucesivos experimentos que hemos llevado a lo largo del tiempo nos permiten certificar que estamos en la dirección correcta. Pero no solamente cepas y formulaciones son pautas a tener en cuenta en el manejo nutricional microbiano que podemos hacer de las plantas, sino que también los microorganismos tienen una característica muy particular, que en general trabajamos como poblaciones. En esas poblaciones muchos individuos son similares, pero hay algunos que destacan sobre otros, y yo puedo ejercer una presión de selección para buscar a aquellos que me interesan por una determinada característica. Y a todos ustedes no se les escapará que el tema de las temperaturas, como decíamos hace un rato, y los estreses hídricos o los estreses abióticos son cada vez más relevantes e importantes. Es por eso que empezamos a trabajar con una tecnología que tenemos bajo registro y secreto industrial, que nos permite seleccionar microorganismos por su capacidad de resistir temperaturas muy altas. Estamos hablando de temperaturas de 37 grados en suelo, cuando en condiciones normales al momento de la siembra no tenemos esa temperatura. Y esto nos permite, esta tecnología nos permite lograr este tipo de resistencia a esas condiciones, obteniendo resultados que son verdaderamente más que elocuentes, porque fíjense que cuando sometemos a 30 grados, por ejemplo, alguna de las cepas que estamos acostumbrados a utilizar en los inoculantes comerciales, bueno, la mortandad es total cuando durante 90 días sometemos a 30 grados estas cepas. Sin embargo, cuando las seleccionamos por su capacidad de resistir temperatura y condiciones de estrés hídrico, bueno, tenemos muchos más cepas. Y lo que nos interesa más es que vemos que el incremento en la producción de nódulos, tanto en las raíces principales como las secundarias, aumentan de manera significativa en todos los casos. Consecuentemente, esto también es un anticipo a la realidad que estamos viviendo, donde las fronteras de soja, no solamente en el país, sino en otros países del mundo, y los estreses hídricos van siendo cada vez marcados y cada vez más crecientes. Bueno, este tipo de tecnología, no solamente que para el caso de soja y el caso particular de Bradyrhizobium, sino también para otras bacterias promotoras del crecimiento vegetal en otros cultivos, también
está siendo estudiado, trabajado y a punto de lanzarse al mercado próximamente. Pero cuando hablamos de microorganismos y del pilar microorganismos, no podemos reducir esto solamente al efecto nutricional o del crecimiento, de la producción de biomasa, sino que también tenemos herramientas hoy en día que son sumamente efectivas para el control de patógenos. Y entre ellas, una Trichoderma hertzianum, que estamos trabajando desde hace ya algún tiempo en el caso de trigo, no solamente logra un buen control de patógenos, sino que también su comportamiento es muy superior, o por lo menos similar o levemente superior al de un tratamiento químico convencional. O sea, esto que pensábamos que hace 5 años atrás, ¿no? Hace un siglo, de que los productos biológicos tenían un comportamiento relativo diferencial inferior al de los productos químicos, hoy no es tan así, y como les dije anteriormente, no depende solamente del microorganismo per se, sino de la selección que hacemos de ese microorganismo y también de la formulación que utilizamos para lograr estas performances. Esto que vemos a nivel de control de enfermedades también lo podemos observar en el control de insectos. Este es un trabajo de tesis doctoral que hemos hecho con gente del Instituto Espegazzini de La Plata, trabajando con una serie de hongos entomopatógenos que se caracterizan por controlar determinados insectos y los impactos realmente, tanto en altura de planta, pero fundamentalmente a nivel de rendimiento, han sido más que interesantes y que nos permiten avisorar con esta nueva tecnología y sobre todo para evitar el tema de acostumbramiento a determinados ingredientes químicos que sabemos que generan cierta resistencia por parte de las plagas, nos permite, como decía, utilizar una alternativa biológica, viable, que impacte significativamente los rendimientos del cultivo a través del control de plagas. Si recuerdan, cuando definimos el paradigma de microbiolizar la agricultura, hablábamos de que estaba fundamentado en 3 pilares. Uno, el que vimos recién, que tiene que ver con los microorganismos, y otro que tiene que ver con los metabolitos. Y acá es realmente, yo puse algunas de las moléculas que son capaces de producir estos microorganismos y sinceramente hay muchísimas más. Y lo más interesante aún es que podemos modificar genéticamente algunos de ellos para obtener mayor cantidad de estas moléculas que aplican directamente a la promoción del crecimiento, pero con una ventaja adicional, que hay un principio en microbiología que todo lo que produce un microorganismo puede ser degradado por otro microorganismo, por lo tanto el impacto ambiental es muchísimo menor que cuando hacemos la síntesis de un producto químico. Y la segunda cosa, ustedes saben que en química generalmente uno tiene los 2 estereoisómeros cuando produce un determinado ingrediente activo. En el caso de los microorganismos se produce uno solo y que es el más efectivo. Por lo tanto, en términos relativos, lo que estoy teniendo es más de lo mejor en las 2 alternativas que estamos manejando desde el punto de vista de la producción del metabolito. Esto que es válido para la promoción del crecimiento, también lo es para el biocontrol. Son estructuras mucho más complejas. Tal vez algunas les serán extrañas, como las surfactinas o las citurinas, pero tal vez algunos de ustedes habrán escuchado hablar de este producto que viene en algunos curasemillas comerciales. Este producto proviene en realidad de una bacteria que es una pseudomona. Se seleccionó esa estructura, el fludioxonil, y hoy en día es tal vez uno de los fungicidas más ampliamente utilizados en curasemillas químicos de tratamiento de semilla. Y el otro, que proviene de una bacteria gram positiva, de una actinomycetes, de un streptomyces, que es Spinosad, también provino de un microorganismo y sacamos de esa gran fuente de información y generadora de moléculas, bueno, una serie de moléculas que realmente son interesantes, que vuelvo a insistir, logran obtener los resultados deseados en cuanto al control que estamos buscando, pero al mismo tiempo son más que amigables con el medio ambiente. Y además de esto, en general le prestamos poca importancia,
Si bien en las aplicaciones de agroquímicos en general utilizamos diferentes insecticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, pero en todas ellas usamos coadyuvantes, ¿no? Y los coadyuvantes desde el punto de vista del impacto ambiental son importantes y pueden generar problemáticas a nivel de los microorganismos del suelo significativas y pueden generar incluso en algunos casos hasta problemas de salud humana, porque algunos de ellos son disruptores endocrinos y pueden traer problemas en la fertilidad masculina sobre todo. Lo cierto es que este es un ejemplo claro de lo que podemos hacer en esta conceptualización de microbiolizar la agricultura, que es la utilización de una bacteria, una pseudomona concretamente, que produce un metabolito, que es un ramnolípido, en este caso 2 mono y dirramnolípidos, que reduce la tensión superficial como cualquier tensioactivo convencional, pero evitando el impacto ambiental negativo que tienen generalmente este tipo de moléculas. Dicho esto, les dije también que el tercer pilar estaba orientado hacia las tecnologías en donde podíamos asociar lo químico con lo biológico. Aquí podríamos estar hablando bastante tiempo, simplemente mostrarles que esas fotos que ven ahí son de plantas que fueron aplicadas son fotos 24 horas después, de un testigo y de un bioherbicida, en donde en general, cuando uno habla de bioherbicidas, piensa que está utilizando o un patógeno o un insecto para controlar a la maleza en cuestión. En este caso lo que utilizamos es una toxina de una bacteria. Entonces estamos viendo este efecto de control, estamos asociando este bioherbicida al glifosato. No desesperéis, va a llegar esto en un tiempo relativamente corto, pero tenemos todo un sistema regulatorio que atravesar. Pero nuevamente, hay moléculas hoy que nos permiten controlar malezas difíciles en asociación con herbicidas tradicionales, con impactos más que interesantes sobre la eficiencia de control. Y esto que es válido para el caso de los fitosanitarios o de los agroquímicos, también es aplicable al tema de los fertilizantes. Ustedes saben, y lo vimos al principio de la presentación, que podemos, a través de los microorganismos, capturar nitrógeno del aire y fijarlo en los nódulos y de esta manera nutrir con nitrógeno a los cultivos de leguminosas. Pero también existe una temática sumamente relevante que tiene que ver con la utilización de los nutrientes que empleamos cuando fertilizamos. Y hay una serie de microorganismos que median todos esos ciclos biogeoquímicos que hacen disponibles esos nutrientes para las plantas. Consecuentemente, uno puede hacer selecciones de esos microorganismos y obtener aquellos que obtengan mayor capacidad de solubilizar el zinc, o el fósforo, o el azufre, o incluso transferir características de resistencia al estrés o mejorar el desarrollo de las raíces. Este es todo un área de trabajo en donde lo que pretendemos no es sustituir el nutriente, que no se puede crear el nutriente fósforo o el nutriente zinc, pero sí poder hacer que la eficiencia de utilización del nutriente, acompañado de las otras ventajas que hacíamos mención, como la resistencia al estrés o el desarrollo radicular, mejore notablemente la performance de estos fertilizantes. Hasta acá traté de responder rápidamente las dos primeras preguntas, ¿no? ¿Qué es esto de microbiolizar la agricultura y cuáles son las herramientas tanto desde el pilar microorganismo como del pilar metabolitos como de las tecnologías asociadas tenemos disponibles? Pero también quería compartirle, y creo que un poco este es el espíritu de los congresos de APRESID, al menos es como lo sentimos desde hace ya varios años, es en qué estamos pensando para adelante, ¿no? Y una de las cosas que nos parece que son interesantes, de hecho tenemos un convenio con INTA y con CONICET con este tema, es tratar, no se entiende muy bien porque hoy tenemos plantas transgénicas, animales transgénicos, pero no podemos tener microorganismos transgénicos y hay una serie de problemas desde el punto de vista regulatorio y legal para su liberación, algunos atendibles, otros que son discutibles, pero esto es parte del futuro, ¿no? Hoy podemos incorporar a microorganismos que se asocian mejor con plantas que no fijan nitrógeno, como el maíz,
un microorganismo que está modificado genéticamente y que le ayuda a fijar nitrógeno, no en la manera que lo hace habitualmente la simbiosis soja-leguminosa, pero sí que le provee al cultivo de gramínea una fuente de nitrógeno mucho más amigable con el medio ambiente. Y bueno, en esta dirección estamos trabajando. Tenemos los primeros resultados de un ensayo instalado en trigo y ahora vamos a hacer un ensayo regulado en el cultivo de maíz. La otra cuestión, muchas veces las problemáticas que nos encontramos en la interacción microorganismo-planta no es la cantidad del ingrediente activo, no es la formulación, no es la condición metabólica en que se encuentra el microorganismo, sino que es el momento en que tienen que entrar en contacto la planta para poder recibir al microorganismo e interactuar con él. De tal manera que esta tecnología de microencapsulación que nos va a permitir liberar a los microorganismos y o sus metabolitos a la planta en el momento oportuno para que de esta manera la nutrición o el control de determinada enfermedad o de determinado patógeno pueda funcionar, es algo que nos parece que se va a ir viendo cada vez más en el futuro y que creemos que es un área donde debemos profundizar, y en este caso tenemos un convenio de vinculación con la Universidad del Noroeste de Buenos Aires. Finalmente, como para nosotros los humanos, ¿no? El diálogo y el intercambio de conocimientos es importante para poder enriquecernos, definir posiciones. Bueno, el conocimiento del diálogo bioquímico molecular entre plantas y microorganismos es clave para poder maximizar el efecto de esta asociación. Sabemos algo, bastante diría al día de hoy, de la interacción leguminosa-rhizobium. Sabemos muy poco de otras interacciones, pero bueno, es un camino que estamos recorriendo que en la medida que conozcamos mejor cómo se comunican estos dos organismos, el macro y el micro, podremos entender mejor la interacción y al entender mejor la interacción podremos hacer aproximaciones mucho mejor desde el punto de vista productivo. En definitiva, y a modo de conclusión, dejo abierto el espacio para las preguntas, un poco el planteo que estamos proponiendo para sostener esta nueva aproximación hacia una agricultura mucho más amigable con el ambiente, pero que además no deja de lado los actores que han jugado un papel relevante por cuanto podemos potenciarlos y podemos incrementar su eficiencia. En este manejo integral de cultivos, bajo este nuevo paradigma que proponemos, en lugar de hablar de O, proponemos hablar de IS, en donde tengamos no solamente la nutrición química o fitosanitarios convencionales, sino que tengamos diferentes componentes biológicos que nos permitan potenciar la productividad y, por otra parte, agregar valor, tanto sea a través de actividades que tienen que ver con el estrés o el manejo del estrés en las plantas, o el desarrollo de raíces, o el intercambio de señales, o incluso también de genes que nos permitan hacer más productivo toda esta interacción planta-microorganismo y hacer este sistema de producción lo más eficiente posible, no descartando nada, sino potenciando y obteniendo ventajas productivas que nos permitan lograr los objetivos de maximizar la producción con el menor impacto ambiental. Yo lo dejo aquí y escucho las preguntas. Hola, hola. Bueno, Gustavo, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. Antes de la pregunta le vamos a poner la frase, Luis. Vamos a poner la frase. Es una frase interesante que nos moviliza mucho en el laboratorio de nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando los cambios se dan tan aceleradamente, ¿no? Las nuevas tecnologías y la innovación descansan en la convicción, y muchos de ustedes son partícipes de esto, en que la mayoría de los problemas tienen solución. Vuelvo a decirle, hace 5 años atrás, 7 años atrás, no pensábamos en que las herramientas microbiológicas podrían darnos solución a muchos problemas agronómicos concretos. Hoy las tenemos y tenemos por delante muchos más desafíos. Y claramente
que esta solución a los problemas se van a lograr con imaginación, perseverancia y apertura, ¿no?, a nuevas ideas. Perdón. ¿Sí, alguna pregunta? Gustavo, una pregunta. Arrancaste mostrando la nueva perspectiva que tomó la Unión Europea con respecto a los productos biológicos. Los que vienen de microorganismos probablemente algunos vayan a estar modificados. ¿Quiere decir que van a cambiar su apertura mental a la modificación genética? Qué pregunta, qué pregunta. Lo curioso es que acá los políticos reaccionaron antes que los agentes reguladores en Europa, ¿no? O sea, el Parlamento Europeo es la representación política de Europa. Y los muchachos tienen un problema. Tienen un problema que es la contaminación, el impacto ambiental, el uso de agroquímicos y qué sé yo. Entonces la instrucción claramente es, bueno, utilicemos estas herramientas que hoy la ciencia nos dice que funcionan, que se ha avanzado muchísimo en las formulaciones, que los impactos productivos son iguales o incluso en algunos casos superiores a los que utilizamos con los químicos, pero la barrera de la modificación genética todavía no llegó. Todavía no llegó. No llegó para las plantas, imagínate, aunque entre comillas, ¿no?, porque no llegó para las plantas que siembran allá, pero sí para las plantas que comen allá. Pero bueno, qué sé yo. No, esa barrera no la cubrimos todavía. Esta legislación está orientada a productos que son nativos, o sea, que son naturales, y fundamentalmente de selección de microorganismos que provengan de alguna de las 3 zonas en que está dividida Europa, ¿no? En eso son bastante tajantes. ¿Cuál es su posición en respecto a la regulación? El tema de los productos biológicos tiene muchos huecos, por un lado, y algunas empresas o algunas pseudoempresas en algunos países están haciendo esto atrás en el patio y aparecen materiales biológicos que pueden ser a veces más contaminantes que beneficiosos, ¿no? ¿Cuál sería la posición? Porque plaguicida es una cosa, agroquímico es una cosa y hay una regulación internacional, pero en el tema de biológicos se cree que por ser naturales o orgánicos o biológicos podrían ser más laxo la normatividad, ¿no? ¿Tengo protección diplomática acá o no? Porque son temas... A ver, primer comentario. Yo tengo una angina incipiente. Eso significa que hay un microorganismo que me está molestando, por lo tanto no necesariamente todos los microorganismos son buenos, ¿eh? Lo que sí podemos hoy, ¿no?, científicamente determinar quiénes son buenos y quiénes no. Eso por un lado. Por el otro existe un gran vacío legal. Tenés razón, existe un gran vacío legal porque o se explican muy bien el tema del agroquímico o se explica muy bien el tema de los biofertilizantes, pero no hay legislación específica para el uso de biocontroladores, por ejemplo, o de promotores de crecimiento. Es una zona gris. Eso es cierto, debería haber y debería existir una legislación particular para este tipo de microorganismos. No podemos evitar que exista ese señor que en el fondo de su casa hace una mezcla mágica, pero sí lo que podemos es ofrecer, los que queremos trabajar seriamente, alternativas que tengan impacto real en el rendimiento, porque como dice ese dicho, ¿no?, uno puede engañar a alguien algún tiempo, pero no todo el tiempo, ¿no? Entonces, e incluso hasta en un punto, tratando de sacar de la debilidad fortaleza, nos obliga a los que estamos en este camino de selección permanente y de mejora permanente, de generar nuevas tecnologías permanentemente para poder impactar favorablemente y que el productor vea cuál es la ventaja que se obtiene con el uso de la tecnología. Desafortunadamente, el poder de policía de nuestras instituciones, por la razón que sea, no estoy haciendo un juicio de valor, es un dato. Los datos son los datos, eso no funciona, pero creo que cuando uno ve la diferencia y el impacto productivo entre la tecnología 1 y la tecnología 2, y esto se sostiene en el tiempo, bueno, eso va generando un vínculo de confianza y que se ve reflejado en los niveles productivos que se van obteniendo. Creo que desafortunadamente, creo que es la
la alternativa o el camino a seguir. ¿Alguna pregunta más? Sí, hablaste del agregado de bacterias en glifosato en algún momento. ¿Eso implicaría uso en tratamientos donde el cultivo no esté presente o, digamos, mantendríamos la selectividad de glifosato para cultivos RR o sería una situación diferente? Dos cosas. Primero, no hablé de bacterias mezcladas con glifosato, sino de la toxina de un microorganismo que se podría mezclar con glifosato. Por lo tanto, no estoy hablando de un organismo vivo que está en un caldo con un ingrediente activo. Esa es la primera diferencia y en esto quiero enfatizar porque uno puede trabajar con la utilización de algún patógeno, pues yo recolecto no sé, una roya de un amaranthus y puedo multiplicarlo y puedo aplicarlo, pero el impacto que puede tener esa decisión desde el punto de vista agronómico para después saber en qué va a terminar la liberación de ese microorganismo patógeno para la maleza es un poco complicado. En este caso estamos hablando de una toxina que por ser un producto microbiano se degrada en la microflora del suelo, que lo incorporo al glifosato para aplicarlo. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta de si nosotros hemos evaluado esto sobre el cultivo, la respuesta es no. Lo hemos usado en barbecho. Y lo estamos usando en barbecho y estamos ajustando las concentraciones que tenemos que usar para lograr un control eficiente o ese diferencial. No lo hemos usado en cultivo. No sabemos qué puede pasar en cultivo, pero empezamos a focalizarnos en barbecho. Hace un par de años que se viene, digamos, como hay una expectativa con aplicaciones foliares de microorganismos, por ejemplo, para eficiencia en el uso de agua o resistencia a sequía. Estamos lejos, estamos cerca, aplicaciones foliares, ¿no? De cura semilla, digamos. Estamos en proceso, dirían los americanos. Ahí el problema no pasa tanto por el microorganismo. A ver, déjame plantearlo de esta manera. Si yo estoy haciendo la evaluación dentro de una cámara de crecimiento, en un laboratorio, en donde tengo condiciones controladas de humedad, de luz, de temperatura, es muy probable que la vehiculización de ese microorganismo hacia el interior de la planta o de su metabolito pueda funcionar perfectamente y que no haya un impacto y que eso realmente digamos, el impacto buscado se logre. El problema cuando vos vas a condiciones extensivas de campo, ahí tenés luz, tenés condiciones de estrés, tenés viento, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando ahí fuertemente en el tema de formulaciones, y particularmente en formulaciones para darle protección UV a esos microorganismos que vos referís. Y también, digamos, los bichos se dividen como en dos grandes bandos, las bacterias, ¿no? Hay algunas que son capaces de formar una estructura que se llama endospora y por lo tanto muy resistente a la condición de estrés hídrico, estrés térmico y al estrés provocado por la luz. Entonces, vuelvo para atrás. Científicamente o tecnológicamente podemos lograr un efecto benéfico con la utilización de un microorganismo aplicado foliarmente. La respuesta es sí, pero bajo condiciones muy controladas. Ahora lo que le estamos tratando de buscar la vuelta es con la formulación. Y con una tercera cosa que no es menor, y muchos de los que están aquí son productores y van a coincidir conmigo, que es el momento de aplicación. En general nosotros vemos que es el día o la noche, en aplicar en condiciones convencionales o aplicar a la tardecita noche para poder darle tiempo al microorganismo a poder entrar en la planta, hacer su ciclo y disminuir la condición de estrés. Te soy sincero, creo que va a ser más difícil la adopción del momento de aplicación que lo otro, porque de hecho ya estamos trabajando con algunas formulaciones promisorias, pero el momento de aplicación va a seguir siendo clave
Y ahí, bueno, la pregunta va a ser, ¿estamos dispuestos, ¿no?, a hacer aplicaciones más eficientes y seguir el procedimiento para obtener esta ventaja que productivamente es interesante y que ambientalmente es interesante? Bueno, esa es una pregunta que seguramente va a surgir cuando se empiecen a implementar estas tecnologías. Bueno, estamos en horario, hacemos la última pregunta. Gustavo, cuando nosotros veíamos un poco digamos, el impacto de estas tecnologías, a lo mejor en un plazo breve, 10 años atrás, un poco lo que medíamos, ¿no es cierto?, era efecto sí o efecto no. Medíamos la magnitud del efecto, ¿no? Hoy vemos una diversidad de procesos afectados. Ya creo conocer tu respuesta, pero ¿te parece que dentro de 10 años nos vamos a sorprender, digamos, por la cantidad de procesos agronómicos que vamos a poder mejorar? Es una respuesta cantada. Yo creo que sí. Realmente cuando... A ver, déjamelo poner en estos términos. La probabilidad de que eso sea cierto es muy alta porque lo que no sabemos es muchísimo. Y cuando yo solamente puedo llevar a una caja de Petri el 2% con toda la furia de los microorganismos que tengo en un gramo de suelo, ¿no?, entonces eso me abre un pantallazo muy importante para descubrir la forma de llevar al laboratorio el 98% restante y que seguramente ahí voy a tener impactos productivos de relevancia, pero seguramente también con ese único 2% que podemos capturar, queda muchísimo por hacer desde el punto de vista de las vías metabólicas, de los metabolitos que producen y de la interacción entre ellos y el impacto que tiene sobre el desarrollo de los cultivos, claramente. Bueno, estamos en horario. Muchas gracias, Gustavo. Un aplauso.